Pues bien, bienvenidos a esta sexta sesión de Círculo de Estudio, maravilloso recorrido, camino que hemos ido avanzando a través de estas semanas. ¿Sí? Hoy cerramos un capítulo para abrir otro. ¿Sí? Ya estamos casi a puertas de cerrar este análisis de este tremendo libro, El hombre más rico de Babilonia. Y hoy día vamos a ver y analizar el capítulo 10 y el capítulo 11. ¿Sí? Permítame compartirles pantalla. Listo. Allá vamos. Excelente. Bueno, ahora sí, iniciamos, ¿sí? Recuerden traer su papel, su cuaderno, lapicero, ¿sí? Pues bien, ¿qué nos comparte el capítulo 10? Nos habla sobre el hombre más favorecido por la suerte, ¿sí? Nos trae una historia muy, muy, muy bonita y nos presenta dos personajes. Nada, que era el príncipe mercader de Babilonia, y Hadangula, que era el nieto de su socio, de su gran amigo Arangula, ¿sí? A quien le tenía una eterna gratitud. Resulta que Sharunada era un príncipe mercader muy próspero que tenía su caravana y constantemente traía, ¿no?, cosas que compraba en otras ciudades. Y la historia nos comparte un poco que él venía regresando de Damasco de un viaje muy largo en el cual se encontraba en compañía de este jovencillo, ¿no? De Hadangula. Pero él internamente veía, ¿no?, con preocupación a este joven, ¿no? Veía que le gustaba un poco tal vez la vida fácil, que le gustaba las joyas. Entonces él quería ayudarlo, pero él no sabía cómo. Él ya era una persona de edad, era una persona que bastantes negocios había recorrido a lo largo de su vida. Y bueno, hoy gozaba ya de, digamos, de cierto prestigio, de cierta fortuna, y él quería ayudarlo, ¿no? Entonces lo decide traer en el viaje de Damasco a este jovencito para ver de qué forma podía ayudarlo, ¿no? Entonces, ¿cuál era su preocupación? Que este joven, pues, creía, ¿no?, que le gustaban las joyas, ¿no? Y miraba, pues, sin embargo, decía, pero no, o sea, él es el nieto de mi gran socio, de mi gran amigo. Debe tener en su sangre, debe correr en sus genes, pues, algo de él, ¿no? Dice. Y entonces, ¿no? Le pregunta, ¿no?, a Hadangula, ¿no? Hadangula le pregunta, ¿no?, al jovencito, se detienen, ¿no? Y le dice el jovencito a Sarunada, le dice, veo que tú constantemente viajas, ¿no? Haces largos viajes trayendo mercancías, que has prosperado económicamente y veo que trabajas muy duro. Dime, ¿no has pensado en algún momento en descansar? ¿Para qué trabajas tan duramente? ¿Nunca te tomas un tiempo para las vacaciones, para gozar de la vida? Y esta persona sabia y mayor, ¿no?, le dice, ¿y para ti qué es gozar de la vida?, ¿no? Le pregunta este jovencillo. Y el joven, ¿no?, le responde, ¿no? Si yo tuviera tu fortuna, pues créeme que viviría como un príncipe. Me vestiría con los mejores trajes, comería las mejores carnes, vestiría las mejores joyas, ¿no? Y le recalca, ¿no?, que el trabajo está hecho para los esclavos, ¿no? Y ante esto, pues, el Sarunada, ¿no?, se queda mucho más pensativo.
creo que este joven está peor de lo que imaginaba, ¿no? De lo que creía. Se dice para sus adentros. Y le responde, ¿no? ¿Acaso tú no dejarías un tiempo para trabajar? Le dice al joven. Y no, y él le responde, no, pero el trabajo está hecho para los esclavos, ¿no? Le dice. Se queda preocupado, ¿no? Continúan su viaje acercándose a la ciudad de Babilonia. Se detiene en un momento y le dice, mira, mira a lo lejos, le dice. ¿Ves allá aquel valle verde y aquellas murallas? Sí, son las murallas de la ciudad de Babilonia. Y el jovencillo se le abre los ojos, ¿no? Le dice, wow, le dice, sí, siempre he deseado ver la ciudad más rica del mundo, donde mi abuelo empezó a levantar una gran fortuna. Si estuviera vivo, no estaríamos ahora dolorosamente oprimidos, ¿no? Justificando que su desdicha, pues, es a raíz de o a causa de la muerte de su abuelo, ¿no? Entonces, Arangula, ¿no? Que era este jovencillo, le dice, ¿no? Oye, desafortunadamente, ninguno de los dos, refiriéndose a su padre y a él, ninguno de los dos tenemos los dones de mi abuelo. Mi padre y yo no conocemos el secreto para traer los chequeles de oro. Los chequeles era la moneda que usaban, ¿no? En la antigua Babilonia. Entonces, Sharunada, ¿no? Le dice, ven, ven, acompáñame, te voy a contar una historia, le dice, ¿no? Y le comienza a compartir cómo Sharunada comenzó a forjarse, qué tuvo que pasar para obtener el resultado que este joven anhelaba, para, entre comillas, vivir como un príncipe, ¿no? Entonces, van ahí transitando, terminando su viaje, acercándose hacia la ciudad de Babilonia, y se encuentran con tres agricultores, tres personas que trabajaban en el campo. Y estas personas, pues, se le hace conocido, ¿no? Y Sharunada dice, creo que los conozco. Hace más de 40 años pasé por acá y me parece que esos rostros son conocidos. Y el joven le dice, ¿40 años? ¿Tú crees que alguien va a trabajar 40 años en el mismo oficio? No, 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 te debes estar equivocándote, le dice, ¿no? Y se para y les pregunta, ¿no? Si realmente los han conocido y ellos están labrando la tierra hace más de 40 años. Y sí, ¿no? Le responden que sí. No, sí, ya los había visto por aquí, ¿no? Le responden. Y entonces les comienza a transmitir su historia, ¿no? Sharunada le comienza a contar a Hadangula qué vivencias tuvo que pasar, qué circunstancias tuvo que afrontar y superar para finalmente convertirse en el mercader próspero que era hoy en día, ¿no? Entonces le comenta que antiguamente su socio había sido su abuelo, ¿no? Su socio Arangula había sido su abuelo, había sido su gran socio y un amigo al cual tenía mucho respeto, mucho cariño. Y dice que ellos en algún momento eran esclavos. Bueno, él en algún momento era esclavo. Y le dice, ¿tú esclavo? No, para mí que tú me quieres estimar, le dice, ¿no? Algo así. O sea, yo soy joven, pero tampoco me quieras engañar o me quieras agarrar, ¿no? O sea, tú eres un próspero mercader. ¿Cómo tú me puedes decir que en algún momento tú has sido esclavo? No hay forma. Le dice, sí, le dice, yo he sido esclavo en mi juventud, le dice. Sharon nada, ¿no? Antes de convertirme en mercader tuve que pasar por muchas cosas, le dice, ¿no? Entonces le cuenta que en su juventud
Él era esclavo y estaba atado con cadenas en compañía de otras tres personas, ¿no? Uno de ellos era su amigo Mégido, que era un agricultor, ¿sí? Que le gustaba el trabajo, le gustaba labrar la tierra. Otro de sus amigos era Sábado, que finalmente era un ladrón, ¿no? No le gustaba trabajar, quería vivir la vida fácil, ¿no? Y comenzó a conocer a sus compañeros, digamos, en ese entorno de esclavitud. Entonces le dice, ¿acaso tu abuelo no te dijo que yo fui esclavo en un tiempo? Le dice, no, 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 mi abuelo nunca me contó esa parte. Y le dice, era un hombre en el cual podías confiar los más íntimos secretos. Tú también eres un hombre en el cual se puede confiar, ¿verdad? Le pregunta a este joven, ¿no? Y Sharunada le mira fijamente, ¿no? A Hadangula, a este jovencillo, y le dice, podéis contar con mi silencio, pero estoy muy sorprendido. Contadme cómo llegaste a ser esclavo, le dice. Se comienza a interesar por su historia. Al inicio no le creía y ahora le dice, a ver, cuéntame más, a ver, cuéntame. Y le dice, no, cualquiera puede encontrarse en una situación, en esa situación, ¿no? Una casa de juegos y la cerveza de cebada me llevaron a la ruina. Pagué los delitos de mi hermano. Durante una pelea, mi hermano mató a su amigo y yo fui entregado a la viuda por mi desesperado padre para que mi hermano no fuera perseguido por la ley. Cuando mi padre no pudo conseguir el dinero suficiente para liberarme, ella se enfadó y me vendió a los mercaderes como esclavo. Qué vergüenza y qué injusticia, protestó el chico, el joven, Hadangula. Pero decidme, ¿cómo recuperaste vuestra libertad? Él estaba ansioso por ya conocer el desenlace de la historia. Como todo joven quería las cosas rápido, quería ya, ¿no? Entonces siguen avanzando, ¿no? Y le dice, bienvenidos, ¿no? Llegamos a eso, ¿no? Le dice, ya llegaremos al desenlace que tú tanto esperas, le dice. Pero continuemos la historia, dice, ¿no? Entonces, ya como esclavo, dice, fuimos llevados a Babilonia, ¿no? Donde pude visorar las murallas de la ciudad, donde estaban las personas más ricas, se comían los más ricos potajes, ¿no? Y dice que las personas comenzaron a burlarse, ¿no? De estos esclavos que habían sido traídos. Y dice, ¿quiere decir eso de que el rey nos esperaba en las murallas? Pregunté. Dice, y él, cada vez que se acercaban, ¿no? A las murallas como esclavos, se acercaban a la ciudad de Babilonia, y Sharunada, ¿no? Cuando era joven y era esclavo, se preguntaba, ¿no? ¿Cuál será mi destino? ¿Cuál será mi futuro? En las murallas de la ciudad tendremos que llevar ladrillos hasta que nos quiebre el espinazo, o tal vez nos peguen hasta la muerte antes de eso. Esa era su preocupación en ese momento, ¿no? ¿Cuál iba a ser su destino, ¿no? Y uno de los esclavos de sus compañeros, Sábado, le dice, pero ¿quién quiere trabajar duramente? Le dice. No, 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 dice. Esos labradores son listos y no se rompen las espaldas, solo lo hacen para que los vean, dice. Y esta persona pues no le gustaba trabajar, ¿no? Le decía, yo prefiero un trabajo
mucho más tranquilo. Y ahí eh, uno de los carceleros, de las personas que los llevaban, ¿no? A estos esclavos hacia la ciudad, ¿no? Le dice, no, una noche antes de llegar a la ciudad, le dice, no, que se llamaba Godoso. Y le pregunta Sharunada a Godoso, ¿no? Le dice, me acerqué a la línea del guardia y cuando los otros se habían dormido le llamé su atención, ¿no? Godoso. Era uno de esos tunantes árabes, una especie de canalla. Y le pregunta a Sharuna, Godoso, por favor, dime, ¿nos venderán cuando lleguemos a las murallas de Babilonia? Y Godoso, pues como que no le quería responder al inicio, le dice, le recalca, ¿no? Sharuna, ¿no entiendes? Soy joven y no quiero ser hostigado o azotado hasta que la muerte, hasta la muerte. ¿Tengo acaso posibilidades de tener un buen amo? Y Godoso le dice, no, voy a decirte algo. Tú eres un buen tipo, no me das problemas. La mayoría de las veces somos los primeros en ir al mercado de los esclavos. Escucha ahora, cuando vengan los compradores, diles que eres un buen trabajador y que te gustaría trabajar duro y para un buen amo. Si no los animas a comprarte, al día siguiente te encontrarás llevando ladrillos en un trabajo agotador. Le había dado un consejo, ¿no? Oye, muéstrate, véndete. Si no quieres terminar llevando ladrillos hacia la muralla de Babilonia para construirla o en algún trabajo pesado, pues cada vez que puedas, véndete. Muéstrate como una persona trabajadora que le gusta servir a su amo. Entonces llega el día de mañana, ¿no? Llegan a la ciudad de Babilonia, llegan al mercado de esclavos y comienzan pues muchas personas a acercárseles, pues, ¿no? A verlos, qué tal son los dotes físicos, cuál es la actitud del esclavo, si es sumiso, es rebelde, ¿no? Y comienzan obviamente a ofrecer precio por algunos de ellos, ¿no? Entonces él dice, no, Mégido y yo hablamos animadamente con los hombres que nos lo permitían. Uno de los esclavos que se había hecho su amigo era Mégido, a quien le había aconsejado, ¿no? Que también no diga que es un buen trabajador y que el trabajo le podría recompensar. Hasta ese momento Sharunada no entendía cómo el trabajo le podía recompensar. Pero bueno, digo, bueno, ya Godoso me ha dicho que me venda, que me pueda mostrar, que me pueda brindar como un esclavo muy trabajador, ¿no? Y al servicio de mi amo. Tú, Mégido, que parece ser también un buen hombre, me dices lo mismo. Bueno, lo voy a hacer, nada pierdo. Y comienza a compartir y a conversar con cada una de las personas que les permitían hacerlo, ¿no? Entonces, dice, Mégido dice, no, algunos hombres detestan el trabajo, pero es mejor que lo trates como un amigo y hagas que te quiera, refiriéndose al trabajo. No te preocupes si es duro. Cuando quieres construir una buena casa, no te importa si las vigas son pesadas o el pozo del que sacas aguas, ¿sí? Entonces, esta persona, ¿sí? Este Sharunada, ¿no? Llega la noche y finalmente no lo venden. Su amigo Mégido, ¿no? Ya al finalizar la tarde, pues tiene suerte, ¿no? Tiene suerte. Y lo compra, ¿no? Lo compra una persona, ¿no? Entonces, ya casi finalizando la tarde, le dice que se apresure, ¿no? Se apresure en ofrecerse, en venderse, porque su amigo Godoso, ¿no? Que era el que custodiaba a los mercaderes, le dice, oye, por si acaso, si tú no te apresuras,
he escuchado que el vendedor ya está harto y que no pasará una noche más ahí, sino que al atardecer, no refiriéndose al día de mañana, llevaría el resto de los esclavos al comprador del rey. Yo ya estaba desesperado de mi suerte cuando un hombre gordo y de aspecto amable se le acercó al muro y preguntó si entre vosotros había un pastelero. Entonces Sharunada, ¿no? Le dice, ¿no sería más fácil enseñar a un hombre de buena voluntad cómo los secretos de vuestro oficio? Miradme, soy joven, fuerte y me gustaría trabajar. Dadme la oportunidad, ¿no? Haré todo lo que pueda para llenar vuestro, para llenar de oro vuestra bolsa. Y entonces este señor gordo que buscaba un pastelero dice que quedó impresionado por la buena voluntad de Sharunada, ¿sí? La forma como se había expresado, ¿no? Lo que transmitía, ¿no? A través del trabajo, ¿no? Y el servicio que quería brindarle a su amo, ¿no? Entonces comenzó a negociar con el vendedor. Dice que en ese momento el vendedor nunca se había fijado en Sharunada, o sea, tenía tantos esclavos para vender y ni por acá se había fijado en Sharunada, ¿no? Pero cuando comenzó a negociar, ¿qué es lo que hizo? Dice, comenzó a alabar con gran elocuencia mis virtudes, mi buena salud y mi buen carácter, ¿no? Le sorprendió, ¿no? Que sin conocerlo, nunca antes lo había mirado el vendedor de esclavos, pero sin embargo comencé a marketearlo, a alabarlo, ¿no? Obviamente para que su precio, ¿no? Con este negociador, con esta persona que deseaba comprarlo suba, ¿no? Entonces, finalmente tuve suerte, ¿no? Y este señor pastelero me compró. Su nombre era Nananaí, ¿sí? Nananaí. ¿Y quién era Nananaí? Era un pastelero que buscaba, ¿no? Un esclavo. Pues bien, Sharon Nada le sigue continuando su historia y él le comparte que le gustaba, ¿no? Dice la casa donde vivía, la casa de su amo, lo trataban bien, le daban alimentos, ¿sí? Y bueno, él estaba aprendiendo el oficio de ser pastelero, ¿no? Ya sabía cómo colocar el horno, ya sabía cómo amasar la harina. Entonces, esa era una oportunidad de ser útil para mi amo, ¿no? Esa era la oportunidad que él estaba deseando, ¿no? Y él estaba agradecido por esa, digamos, esa oportunidad de aprender un oficio, ¿no? De serle útil a su amo. Y él tenía la esperanza de en algún momento encontrar la forma o la vía para ganar su libertad, ¿no? Entonces dice que le pidió a su amo que le dé mayores responsabilidades, ¿no? ¿Cómo te puedo servir más, amo? Le decía, ¿no? Enséñame, yo aprendo. Y pronto llegó a aprender todos los oficios que se te debería desarrollar en la pastelería, ¿no? Mi amo estaba contento, no podía hacer nada, dice, ¿no? Entonces su amo ya no trabajaba tanto. ¿Por qué? Porque ahora el esclavo, Sharunada, era el que se encargaba de preparar, ¿no? Los panes, los pasteles, y a su amo comenzaba a descansar, digamos, ¿no? A disfrutar de la vida. Entonces, había una persona que trabajaba también en la casa del amo, sí, que estaba preocupada, ¿no? Le decía, no es bueno para ningún hombre estar sin trabajar, ¿no? Su nombre era Wasti. Ella era la persona que preparaba los alimentos para el amo, ¿no? Y también obviamente le servía a los esclavos, ¿no? Entonces, Sharunada le dice, pensé que era el momento de empezar a pensar en una manera de cómo ganarme las monedas para compartir mi libertad, para comprar mi libertad, ¿no? Entonces se le surgió una idea a Sharunada
y le ofreció a su jefe iniciar un negocio de hacerse socios. ¿No? Se le ocurrió que en las tardes que disponía de tiempo libre vaya a preparar más pasteles y los comienza a vender en la ciudad, ¿no? Entonces le dice, ¿acaso no sería algo justo que compartieras parte de esas ganancias ahora que te pueda hacer ganar más oro, más dinero? Y le dice, me parece bastante justo. Está bien, está bien. De todas las ganancias, dame la mitad para cubrir el costo de la harina, ¿no? De todos los insumos que se vaya a requerir. De la mitad restante, dame la mitad y quédate con la otra mitad. En otras palabras, les estaba ofreciendo a su esclavo, a Sharunada, compartir la cuarta parte de las ganancias. Y bueno, fue del agrado, ¿no? Sharunada fue del agrado, ¿no? De distribuir de esta forma las ganancias. Y comenzó su emprendimiento. Comenzó por las tardes a preparar mayor cantidad de pasteles, comenzó a salir por las calles de Babilonia a venderlos por las tardes, ¿no? Al principio nadie parecía interesado y me desanimé, pero continué y cuando más tarde los hombres tuvieron hambre empezaron a comprarme y muy pronto la bandeja ya estaba vacía, ¿sí? Entonces, la historia relata, ¿no? Que él comenzó a seguir vendiendo todos sus pasteles, ¿no? Y cada vez le iban mejor. Y llega un momento en que se encuentra con su amigo Mégido y él feliz, pues, ¿no? De encontrarlo. Oye, Mégido, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Le dice, ¿no? Y pues le dice, ¿no? Estoy muy contento, le dice, ¿no? Pues mi amo me aprecia y aprecia el trabajo que yo realizo, ¿no? Ahora soy capataz, ¿no? Le dice Mégido, y me está yendo muy bien, ¿no? Estoy prosperando y me gusta, me agrada que mi amo valore el trabajo que brindo, ¿no? Le dice. Entonces seguía vendiendo sus pasteles en las tardes, Sharon Nada, y es así que conoce, ¿no? Comienza a conversar con uno de sus clientes. En este caso, uno de ellos no era otro que tu abuelo, le dice, ¿no? El jovencito. Arangula. Era un vendedor de alfombras y las vendía a las amas de casa. Entonces le dice, ¿no? Tu abuelo me dijo una cosa que recordaré siempre, ¿sí? Y esta es la primera gran lección de este capítulo. Me gustan tus pasteles, muchacho, pero más, escúchenlo bien, más me gusta el ardor con que lo vendes. Un espíritu así te puede llevar muy lejos en el camino del éxito. Me gustan, me encantan tus pasteles, lo haces muy rico, tu producto es excelente, pero más me gusta el ardor con el que los vendes. Un espíritu así te puede llevar muy lejos en el camino del éxito, ¿sí? Quiero acá hacer una pequeña pausa, ¿sí? Y compartirles algo adicional, ¿sí? Esta parte que se refería a Sharunada, ¿no? Que le había compartido, o este halago, entre comillas, ¿no? Que le había brindado el abuelo de este chico, me hace recordar aquel mensaje que comparte también Napoleon Hill en Piensa y hágase rico, que es la fórmula CCE. ¿A qué se refiere la fórmula CCE? Pues va muy de la mano con lo que acabo de compartir. Una de las causas del éxito en la comercialización efectiva y permanente de los servicios se han descrito con toda claridad. Y escúchenlo bien, a menos que se estudie, analice, entienda y aplique estas causas, nadie puede comercializar sus servicios de manera eficaz y permanente.
¿sí? A menos que se estudie, primer paso. Segundo, se analice. Tercero, se entienda, se comprenda. Y cuarto, se aplique, ¿sí? Cuatro pasos. Estamos en un círculo de estudio. Cuatro pasos, ¿sí? Nadie puede comercializar sus servicios de forma efectiva y eficaz. Y te estarás preguntando, ¿cuál es esa fórmula que tenemos que analizar, ¿no? Y Napoleon Hill decía que cada persona debe ser su propia vendedora de servicios personales, ¿sí? ¿Y cuál es la fórmula CCE? Es, significa la calidad del servicio, es la primera C, más la cantidad del servicio, la segunda C, más el espíritu de cooperación con el que lo brindas, dan como resultado una perfecta venta. La calidad. Sharon Nada hacía unos excelentes pasteles. La calidad estaba por descontada. Eran buenísimos los pasteles. Vayamos a analizar la segunda C. La cantidad. La cantidad de productos o de servicios que tú estás ofreciendo. Y Sharon Nada también, a lo largo del periodo que llevaba como vendedor de pasteles, había logrado extenderse, ¿no? Expandirse, tener más clientela. Así que iba por buen camino. Vayamos a analizar ahora la E, el espíritu con el que brindas el servicio. Y acá es donde, en este caso, Arak Gula, ¿no? Bueno, el abuelo, ¿no? De Arak Gula le dice, ¿no? Oye, me encantan tus pasteles, muchacho, pero me gusta aún más el ardor con el que lo vendes, refiriéndose al espíritu con el que lo vendes, al entusiasmo con el que lo vendes. Un espíritu así te puede llevar muy lejos en el camino del éxito, ¿sí? Tú puedes tener el mejor producto, el mejor servicio, la calidad puede ser que ya esté por descontada. La cantidad tienes que irla aumentando progresivamente, ofrecer tus servicios y productos a la mayor cantidad de personas. Pero un factor determinante y que era algo que le ayudó a tener éxito a Sharon Nada era el espíritu de cooperación con el que vendía sus pasteles, con el que ofrecía sus servicios, ¿sí? Y es algo que nosotros también promovemos dentro de Instituto Conciencia Financiera. Y quiero agradecerte por estar esta mañana acá presente. Así que esta es una de las poderosas lecciones que te puedes llevar esta mañana. La fórmula CCE. La calidad de tu servicio, más la cantidad, más el espíritu de cooperación con el que lo brindes, dará como resultado una venta perfecta de ese servicio. Bueno, regresemos a la lectura. Entonces, luego de recibir este halago, obviamente, ¿no? Comenzó a compartir más con el abuelo de este chico, ¿no? Entonces, a medida que iban pasando los meses, él veía que su bolsa se iba engrosando, ¿sí? Empezaba a tener un peso mucho más robusto y obviamente también se transmitían mayores ganancias para su amo, ¿no? Entonces, nuevamente, Wasti, que era la sirvienta, digamos, de la casa, estaba preocupada, ¿no? Y se mostraba intranquila, le dice. Y le dice a Sharuna, ¿sabes qué? Mira, temo por tu amo, le dice. Pasa demasiado tiempo en las casas de juego. Entonces, el amo Nananaí, ¿no? Que en un inicio había buscado a un pastelero como esclavo y finalmente le dio, digamos, la oportunidad a Sharuna de aprender el oficio. Ahora ya podía liberarse, digamos, del trabajo porque ya tenía alguien que lo haga. Su esclavo abría la pastelería, compraba los insumos, preparaba los panes. Por las tardes hacía un extra, preparaba más pastelillos y los iba a vender a la ciudad, ¿no? Y sentía cómo iba engrosando su
su bolsa de oro, ¿no? Entonces, el amo, Nana, Nananaí, pues con ese tiempo libre, porque ya no trabajaba como antes, con ese tiempo libre comenzó a degustar de la vida, ¿no? Y le preocupaba a la sirvienta que se puede en algún momento perder, ¿no? Porque ya pasaba bastantes horas en las casas de apuesta, dice, ¿no? Entonces, ¿no? Sí, siguieron avanzando, ¿no? Siguió prosperando, digamos, en la venta Nada y comenzó a ver, ¿no? Que, que su amo le exigía más. Oye, vende más pasteles, necesito más dinero. Así que a regañadientes tuvo que acercarse a las murallas de Babilonia en busca de nuevos clientes, ¿no? Y ahí encontraba que finalmente las personas, ¿no? Que cuidaban a los esclavos, que los latigaban para que trabajen, ¿no? Estos cuidadores eran buenos compradores, ¿no? Les compraban varios pasteles, así que bueno, a su pesar tenía que ir, digamos, ¿no? A acercarse a donde estaban construyendo las murallas de Babilonia. Entonces, llega un momento de la historia donde le dice, ¿no? El abuelo, ¿no? El abuelo de Arak Gula le pregunta a Sharunada, le dice, ¿qué harás cuando seas libre? Le dice, ¿no? Le pregunta. Pero antes de eso, Sharunada le dice al jovencito, ¿no? Que le estaba contando la historia, le dice, un día me encontré con tu abuelo. Entonces me confió algo que nunca había sospechado hasta ese momento. Y dice que el abuelo le mencionó que tú no sabes que yo también soy esclavo, soy socio de mi amo. Y el jovencillo que estaba escuchando, ¿no? Aracula le dice, oye, ¿qué estás hablando? Cállate. No, 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 no. No escucharé mentiras. Estás hablando tonterías, estás difamando a mi abuelo. ¿Cómo va a ser esclavo si él ha logrado amasar grandes fortunas? Entonces, Sharon nada le responde, ¿no? Lo honro por haberse elevado desde su desgracia, por haberse convertido en un gran ciudadano de Damasco. Y tú, su nieto, estás hecho de la misma madera. ¿Eres un hombre como para hacer frente a la realidad o prefieres vivir de falsas ilusiones? Entonces prosigue con la historia, ¿no? Prosigue con la historia y le cuenta que el abuelo le había confesado, ¿no? Que él era socio de su amo, que por eso se había convertido en vendedor de alfombras y que había logrado ya reunir gran cantidad de dinero como para comprar su libertad. Entonces, ¿no? Le dice, Sharon Nada le dice al abuelo, ¿no? Cuando ambos eran jóvenes, ¿no? Obviamente, le pregunta, le dice, ¿no? ¿Y por qué ya no eres libre? Le dice, ¿no? Si ya tienes el dinero, ¿por qué no te haces un hombre libre? ¿Por qué no compras tu libertad? Le dice. Y él se dice para sus adentros, ¿no? Me indigné con que no sepa qué responder. Y le dice, no te ates a tu amo, encuentra, encuentra de nuevo la sensación de ser un hombre libre, actúa como tal y triunfa como tal. En otras palabras, le dice, oye, decídete, tú tienes la oportunidad de una vez, aprovéchala, compra tu libertad, ¿no? Y dice, triunfa como tal, ¿no? Decide qué es lo que quieres conseguir y el trabajo te ayudará a conseguirlo. ¿Por qué le dice ahora que el trabajo le ayudará a conseguirlo? Porque era, digamos, lo que él ya había experimentado. Su trabajo como pastelero le había permitido tener ya una pequeña fortuna, ¿sí? Le había permitido gozar del agrado de su amo, ¿no?
Y ahora su amigo, que se acababa de enterar que también era esclavo y él tenía la oportunidad de comprar su libertad, pues le dice, no esperes más, compra tu libertad, sé un hombre libre, conviértete en mercadera, sé lo que tú deseas ser, ¿no? Le dice. ¿No? Entonces prosigue la historia, prosigue la historia, y Sharon Nada, ¿no? Refiere en algún momento, ¿sí? Que nuevamente Shasti estaba angustiada, ¿no? Estaba angustiada, estaba bien preocupada. Ella era la sirvienta de su amo. Y le dice, tu amo está en problemas, le dice, ¿no? Tengo miedo por él. Hace unos meses que perdió mucho dinero en el juego. Ya no paga al granjero, la harina y la miel. Ya no paga al prestamista y ahora están enfadados y lo amenazan. Y Sharon Nada le dice, pero ¿por qué debemos preocuparnos por sus locuras? No somos sus guardianes. Él ya no es un niño, ¿no? Refiriéndose a su amo. Entonces, Wasti le dice, loco, no comprendes nada. Ha dado tu título al prestamista como aval. Según la ley, puede reclamarte y venderte. No sé qué hacer. Es un buen amo, ¿no? Resulta que su amo, por, digamos, meterse tanto en las casas de apuestas de juegos, se había hecho de deudas. Ya no cumplía con pagar sus deudas, con pagar a sus proveedores. Ya no le pagaba al prestamista del cual se había prestado en algún momento y había entregado el título de esclavo, digamos, era una tablilla donde figuraba, ¿no? Que Sharon Naga era esclavo dado a tal persona. Había entregado el título de esclavo como aval. Entonces el prestamista en cualquier momento podía reclamarlo como garantía, ¿no? Como cualquier garantía. Oye, tú no me pagas, oye, tomo la garantía y la ejecuto, ¿no? Entonces resulta que para acortar un poquito la historia, eso sucedió. A la mañana siguiente, pues muy temprano, se acercó el prestamista y no esperó a que llegara mi amo y le dijo a Wasti que le informara que me habían llevado, ¿no? Y me llevó solo con la ropa que traía puesto, ¿no? Entonces cogí fuertemente mi bolsa, el oro que había logrado acumular producto de la venta de los pasteles, y bueno, tuve que ir con él, ¿no? Le dice. La persona que lo llevaba era Sasi y le dice, oye, ¿ahora a dónde me llevarán? ¿Qué será de mí? ¿No? Le dice. Y le decía, soy, por si acaso soy buen trabajador, yo puedo servirte muy, muy bien, ¿no? Y a Sasi no le importaba en realidad, ¿no? Lo que le decía. Y dice, Sasi le dice, no me gusta ese trabajo, ni tampoco mi amo. El rey le ha ordenado que me envíe a construir una gran parte del canal. Mi amo me ha dicho que comprara más esclavos que trabajaran duro y que acabara rápidamente, ¿no? Entonces, ¿cuál era su destino? Trabajar en la construcción de un canal. Obviamente era un trabajo más duro del cual él estaba acostumbrado. Pues bien, al principio dice que trabajó con buena voluntad, pero a medida que pasaban los meses se sentía cómo se quebraba el alma. Luego la fiebre se apoderó del cuerpo, ¿no? Todo contusionado, ¿no? Perdió el apetito, ¿no? Y por las noches daba vueltas en mi camastro sin poder dormir, ¿no? Había pasado de ser un vendedor de pasteles y de, entre comillas, ir amasando fortuna para algún día comprar su libertad, ahora a ser un esclavo que preparaba, digamos, un gran canal para el rey, ¿no? Entonces dice que en una de esas noches de reflexión se acordó de sus amigos, ¿no? Lo que le decían, ¿no? Se acordó de Mégido, ¿no? Que sus manos eran profundamente callosas, ¿no? Y que la fuerza de su corazón, pues, era muy, muy potente, ¿no? Y sin embargo, pues, él había tenido éxito, ¿no? A través del trabajo, había logrado ser capataz de su amo. Entonces, igual, él seguía confuso, ¿no? Sus noches las pasaba así. Y dice cuando un día ya, cuando él ya no se sentía que ya no tenía fuerzas, porque era un trabajo arduo, probablemente estar cargando tablones,
arcilla, ¿no? Para construir este canal. Dice que un día, ¿no? Mi amo me hizo buscar con Sasi, que era el que lo había comprado en algún momento, ¿no? Dice, mi amo había hecho venir a un mensajero para llevarme a Babilonia. Cabe para recuperar mi precioso saquito, lo escondí entre mis harapos y partí. Entonces se iban acercando a la ciudad pues él decía, ¿y ahora qué me deparará? ¿Ahora a quién me querrán vender? ¿Ahora qué tendré que hacer? Como todo esclavo, él no sabía su destino. Entonces él le dice, ¿no? Grande fue mi sorpresa cuando al llegar al patio de la casa de mi amo vi a Arak Gula. ¿Quién era Arak Gula? Era el socio y abuelo de este chico al cual le estaba contando toda esta historia. ¿No? Y dice, me ayudó a entrar y me abrazó como a un hermano perdido hace tiempo. Y Arak Gula le comenta, ¿no? Oye, yo te busqué por todas partes, le dice, ¿no? Cuando ya no tenía esperanzas, encontré a Wasti, la sirvienta de tu ex amo, ¿no? Le dice quien me contó tu historia, ¿no? Y cómo te llegaste hasta este prestamista, le dice, ¿no? Y finalmente, ¿qué había sucedido? Que Arak Gula, en gratitud por el consejo que le había dicho, ¿no? Oye, si tienes ya el dinero, compra tu libertad. Arak Gula había ahora comprado la libertad de Sarah Wasti, había comprado la libertad, ¿no? Entonces le dice, ¿no? Gracias a tu filosofía y tu audacia han inspirado mi éxito actual. Así que yo estoy agradecido. A pesar de haber pagado un precio alto por ti, tu libertad lo vale. ¿Se imaginan qué gran felicidad? Ya no iba a ser esclavo, ya. Entonces ya era un hombre libre, ¿no? Entonces, luego de haber pagado el dote, ¿no? Las monedas, los chequeles por él, agarró el título del esclavo y ¡plá! lo rompió, lo rompió en un acto, ¿no? Y le dije, oye, dice, te necesito, ¿no? Le dice. Ahora comprendo que el trabajo, dice, es la clave secreta de los chequeles de oro de mi abuelo. Esto es lo que le dice el chico, ¿no? Le dice, Arangula. Era la única que tenía cuando al menos lo conocí, le responde, ah, sí, le responde esta persona, ¿no? Y por fin el joven comienza a comprender de que el trabajo era bueno. El trabajo le había permitido a tanto él como a su abuelo salir de esclavos, tener una mejor vida, ¿sí? Amasar fortunas finalmente, ¿no? Entonces, a tu abuelo le gustaba trabajar, los dioses apreciaron su esfuerzo y lo recompensaron generosamente. El trabajo atrajo a numerosos amigos que le admiraban su perseverancia y el éxito que le proporcionaba, ¿no? Entonces, el trabajo le aportó todas esas cosas de las que he disfrutado y yo creía que el trabajo era solo para los esclavos. Se pone a reflexionar acá el joven, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Ya vamos terminando este capítulo 9, ¿sí? ¿Cuál es el mensaje de acá? ¿No? Este jovencillo por fin comprende que a través de un trabajo realizado con agrado, con ese espíritu, digamos, de agrado, tu trabajo es apreciado por los demás. En este caso, por el amo, ¿no? Que tenían estos señores, ¿no? Eres buen visto ante los ojos de otras personas. ¿Por qué? Porque él pasó, ¿no? De una mano a otro, ¿no? Pasó de ser un esclavo a otro amo, pero igual apreciaba el esfuerzo que le ponía en su trabajo, en su labor. Y él se dio cuenta que un trabajo realizado con agrado es mucho más fructífero que algo que lo realices simplemente con desazón, porque lo tienes que hacer por obligación. No, 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 no. El trabajo con agrado era la clave. Entonces le dice, ¿no?
Siempre he querido ser un gran hombre como mi abuelo. Nunca había entendido qué clase de hombre era, pero vos me lo habéis mostrado, ¿no? Entonces dice, temo no poder pagarte nunca por haberme dado la auténtica clave del éxito, pero a partir de hoy lo usaré, ¿sí? No es solamente la información, sino es la aplicación. A partir de hoy, este jovencito le dice, voy a usar esta clave del éxito, ¿no? Bueno, y así acaba el capítulo 9. Y en el capítulo, disculpe, el capítulo 10. Y el capítulo 11, ya para cerrar estos cinco últimos minutos, nos comparte sobre el resumen histórico de Babilonia. ¿Sí? ¿No? Sí, sobre el resumen histórico de Babilonia, ¿sí? Y vamos a cerrar esta pequeña parte, ¿sí? Con tal vez unos minutitos más nos pasemos de la hora, ¿sí? Pero acá viene un poderoso mensaje, ¿sí? Final ya. Cualquiera pensaría que Babilonia, ¿sí? Siendo la ciudad más rica del mundo, pues era una ciudad, digamos, que gozaba de una buena ubicación, de recursos naturales, ¿no? Era una ciudad favorecida, digamos, ¿no? Pero históricamente, ¿no? El libro y numerosos relatos nos transmiten que era todo lo contrario. Babilonia era una ciudad situada a orillas de un valle desértico. No tenía ríos, pero sin embargo, por ingenio de los babilonios, ellos construyeron canales por los cuales podían desviar y traer el agua a la ciudad. Dice que se encontraba a lo largo del curso de los ríos Tigris y Éufrates en un valle árido y plano. O sea, por ubicación, por recursos hídricos, Babilonia no podría haber prosperado, ¿sí? Entonces, Babilonia surgió en base al trabajo de sus hombres, ¿sí? Y comparten, ¿no? Que también Babilonia gozaba de algunos recursos, ¿no? Naturales como tierra fértil, pero sin embargo no había agua. Entonces, a través de los canales pudieron traer agua a la ciudad y comenzar a hacer la agricultura, ¿no? También comparte, ¿no? Que Babilonia, ¿no? Estaba situado en un río, en una zona, en un valle árido, en el cual había numerosas columnas que años después, por los arqueólogos, descubrieron de que estas pequeñas colinas resultaban ser pequeñas ciudades o, en algunos casos, templos o palacios de sus reyes, ¿no? Y si podemos hablar de algo maravilloso que tenían los babilonios, eran sus murallas. Las murallas podían 100% haber sido comparadas con alguna de las siete maravillas del mundo, si lo recalcan. Y para que ustedes se puedan dar una idea, ¿no? En el libro nos comparten que Babilonia resistió a numerosos enemigos, numerosas batallas gracias a sus murallas. Pero si nosotros nos quisiéramos dar una idea de cuán majestuosas eran estas murallas, pues estas murallas medían aproximadamente 52 metros de altura. Estamos hablando de unos 15 pisos. ¿Ustedes se imaginan un edificio de 15 pisos? ¿Qué altura pueden haber tenido estas murallas? Y de anchura dice que podía pasar tranquilamente un carruaje arrastrado por 6 caballos. Yo me imagino por lo menos una pista de doble sentido de anchura. ¿Se imaginan tremenda joya arquitectónica que elaboraron hace más de 3.000, 4.000 años antes de Cristo los babilonios? Para aquel entonces, miren, ahorita puede ser pues algo que ya con la tecnología nos permite hacer, ¿no? Pero se imaginan ustedes construir y cercar toda una ciudad. Se habla que eran no sé cuántos kilómetros de extensión tenía las murallas, ¿no? Porque rodeaban toda la ciudad. Pero construir tremenda obra arquitectónica. Y recalca que los babilonios, ¿no?
eran personas muy cultas, eran en su mayoría mercaderes, pero también habían, dice, ingenieros, astrónomos, matemáticos, financieros, y fue el primer pueblo que poseyó una lengua escrita. Aún no existían los papeles, pero sin embargo los babilonios están considerados como los primeros escribas. Ellos transmitían sus escritos, sus mensajes, sus contratos en unas tablillas de arcilla que ellos mismos grababan, ¿no? Entonces, dice que, ¿no? Todos estos babilonios, ¿no? La gloria de Babilonia se puede haber apagado hoy en día, ¿no? Pero la sabiduría perdura gracias a esas tablillas que posteriormente, luego de muchos años, se encontraron, ¿no? En el cual estaban grabadas las historias de cómo se forjó Babilonia, cómo sus habitantes llegaron a ser las personas más ricas del mundo, cómo llegó a ser una ciudad tan admirada y durar tantos años, ¿no? Entonces, para cerrar esta parte, ¿no? Algo que recalcan es que los babilonios eran financieros y comerciantes inteligentes, ¿sí? Eran personas preparadas, ¿sí? Y por lo que sabemos fueron los inventores del dinero como moneda de cambio, de los billetes y los títulos de propiedad escritos, ¿no? Y lo más curioso es que esta ciudad, que resistió a muchos abates, ¿no? Muchas batallas por tremendas murallas, ver una muralla de más de 15 metros 15 pisos de altura, con un grosor de más de una calle, eran murallas impenetrables, pero dice que en palabras de los historiadores, ¿no? Lo más curioso es que Babilonia, dice, es la forma como cayó Babilonia. Eso es lo más curioso, pues dice que Ciro, dice, uno de los grandes conquistadores de la época, proyectaba atacar la ciudad de Babilonia y tomar las murallas, ¿no? Entonces los consejeros del rey, dice, le persuadieron para que fuera ante Ciro, para que librara la batalla en otro terreno, ¿sí? Y luego de múltiples pérdidas en la batalla, porque ya no estaban ya no estaban llevando esa batalla dentro de la ciudad o protegiéndose con las murallas, ¿no? Sino que ya lo habían llevado afuera. Dice que finalmente la ciudad de Babilonia termina cayendo. Cayendo en el sentido de que ya no tenía combatientes, personas que las defiendan. Y finalmente Ciro el Conquistador entró por las puertas de Babilonia. Las puertas de Babilonia se abrieron ante él y su ejército, y finalmente terminó conquistando Babilonia, ¿no? Entonces, ahí podemos evidenciar que no fue, digamos, por el ardid, digamos, o la sabiduría tanto tal vez de sus reyes, sino fue por el trabajo, los principios, la preparación que tenían sus pobladores, los cuales llevaron a enriquecer a la ciudad a través de sus negocios, ¿sí? De esta forma terminamos este primer episodio, digamos, de El hombre más rico de Babilonia y de Círculo de Estudio. Esperamos que te puedas llevar lo mejor de cada una de estas lecciones. En el transcurso de este día vamos a compartir algunas cositas más ahí por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Pero me gustaría tener unos últimos minutos para escuchar algunas cosas que también quisieran compartirnos, algunas enseñanzas que ustedes se han llevado. Recuerden que si se han perdido alguna de las lecciones pueden ir al canal de YouTube Instituto Conciencia Financiera y encontrar las sesiones grabadas de los primeros capítulos del libro, ¿sí? Los pueden volver a revisar. Pero sí me gustaría escuchar un poquito qué les ha parecido toda esta primera experiencia en Círculo de Estudio SF y si les gustaría sobre todo continuar, porque tenemos muchos más escritos para analizar, ¿sí? Recuerden las cuatro cosas que nos compartía, ¿no? Napoleon Hill, ¿no? Es, no solamente es estudiar, sino analizar, comprender y aplicar, ¿sí? Si gustan abrir sus micros, excelente, me gustaría conocerlos un poquito.
Hola, buenos